¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticia Monumental. Me acompaña Alejandro Meléndez, periodista de Noticia Monumental, a quien sumo también, saludando a la gente que está con nosotros en el Facebook, que nos escucha también a través de Spotify, a través de YouTube. Gracias por siempre estar conectados con nosotros en todas las producciones acá de la Radio de Costa Rica. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes también nos escuchan acá y nos ven en Punto de Encuentro, en un episodio más donde trataremos un tema muy importante para la realidad costarricense y les invitamos a escucharnos y a prestar mucha atención. Sí, sin duda alguna. Yo creo que, a ver, no creo. Es el tema que más nos preocupa a los costarricenses, así lo dicen los estudios de opinión, que es el tema de la criminalidad, de la inseguridad que estamos viviendo en Costa Rica. Es que estábamos recopilando los datos, ¿verdad? En Costa Rica cerró el 2023 con 905 asesinatos, un incremento de casi 39% respecto al 2022. Cerramos el 2024 con 880 homicidios, muy ligera, ¿verdad? La disminución respecto al año histórico que tuvimos en el 2023. Sí, la proyección del OIJ, que no se socializó en su momento, pero a final de año nos la dieron a conocer, es que el año podía haber cerrado en más de 1,000 homicidios. Sí. De ahí también los datos que también se impulsaban desde el Ministerio de Seguridad Pública para señalar que sí fue un logro lo que ocurrió en el 2024. Sin embargo, en percepción de seguridad, seguimos viendo que las personas siguen manifestando no sentirse del todo seguras en sus comunidades y en algunos puntos que también vamos a hablar durante este episodio de Punto de Encuentro, en particular en el área metropolitana y también en las zonas periféricas. Sí, por eso nos pareció muy pertinente invitar a punto de encuentro a don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, para conversar sobre estas cifras, sobre lo que nos espera en el 2025, sobre qué más podemos hacer como país para enfrentar esta realidad. Don Randall, primero, bienvenido a punto de encuentro, ¿cómo está? Hola Fede, ¿qué tal? Hola compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme, más bien estamos a la orden. Don Randall, yo me pregunto, ya debemos considerar el hecho de estar en más de 800 asesinatos como algo que se va a convertir no en la excepción, sino en la regla. ¿Qué proyecciones tenemos para este 2025? Porque realmente a uno le asusta lo que está pasando. Y no es que se da una guerra de bandas que se matan entre ellos. No, 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 no. Estamos viviendo también con datos de víctimas colaterales. Por ejemplo, 52 víctimas colaterales en 2023, 54 el año pasado, y realmente a uno le preocupa. Yo no sé, Alejandro, si a vos te pasa, también la gente que nos está observando y escuchando, que a veces uno hasta con miedo sale a la calle porque ahora en cualquier lado le puede pasar una situación de estas de balaceras. Es realmente difícil lo que estamos viviendo y por eso quería empezar, don Randall, de si debemos normalizar esto. Yo me niego a creer que debemos normalizar estos niveles de violencia, pero ya se está haciendo, ¿verdad? La norma, esos 800 asesinatos, más de 800 por año. ¿Y qué proyección tenemos este año? Don Randall, adelante. Ya Fede, lastimosamente se están normalizando los 800, casi 900 homicidios. Cuando éramos nosotros, que son 880, pues estás en el percentil cuarto, ¿verdad? Ya llegando casi que a los 900, entonces ya se podría hablar perfectamente que estás en casi 900 homicidios. Desgraciadamente, los dos últimos años que hemos tenido de violencia, pues hemos tenido esta cantidad de homicidios y para este año, pues muy probablemente, hay que sacar la estadística a finales del mes de febrero, pero muy probablemente vamos a andar en una cifra muy, muy similar. Entonces, desgraciadamente, no nos merecemos estar en 900, en 800, ni siquiera en 700, ni siquiera en 600, nos merecemos estar en esas cifras, pero se están normalizando desgraciadamente. Don Randall, y en cuanto a los espacios, también donde están ocurriendo este tipo de situaciones de homicidios dobles, de homicidios triples y demás, en plena luz del día, en plazas de fútbol, cerca de escuelas, en hospitales también, que hemos visualizado en los últimos meses. No sé si eso también llama del todo la atención y les impulsa a trabajar todavía más fuerte por reducir estos indicadores, considerando que, ya bien decía Febe, no son solo bandas que se están matando entre ellos, sino también víctimas colaterales, menores de edad que nada tienen que ver con la situación, que una bala perdida está acabando con la vida de personas inocentes, y también en esos espacios donde las familias, donde las personas que somos mayoría, somos inocentes y andamos intentando vivir nuestra realidad, podemos toparnos con ese tipo de situaciones. También qué lectura se puede hacer desde la policía judicial con los lugares y las situaciones en donde ocurren estas situaciones de extrema violencia. Mira, esto es algo que hace como año y medio se habló, se manifestó. Cuando se salió esto de que se matan entre ellos, yo fui bastante enfático en decir que no era así, o sea, no se podía simplemente
omitir el hecho de que estos grupos criminales están luchando entre ellos, pero en algún momento iban a salir víctimas colaterales, mujeres, niños, pero no solamente víctimas colaterales, también iban a acaecer homicidios de policías, que ya ha sucedido. En algún momento también van a buscar estos grupos criminales a quien les estorbe dentro de su estructura delictiva, van a tratar de sacarlo de circulación, porque la historia latinoamericana ha sido muy prolija en esto. Cuando vemos las historias de México, Colombia, Ecuador, diferentes países que han tenido esta problemática, pues se ve primero que es una lucha entre grupos criminales, pero ya cuando logran algún tipo de dominio y ven que la policía es un estorbo, la policía es un problema, pues empiezan a matar sistemáticamente a policías, a jueces, a fiscales, después seguirán diputados, seguirán ministros, etcétera, entonces candidatos a la presidencia. Entonces todo eso es lo que la historia latinoamericana nos ha relatado en los últimos 20, 30 años y que aquí pues si seguimos en este ritmo, pues desgraciadamente vamos en esa misma línea de sucesos. Yo esperaría que prontamente se pueda hacer un cambio positivo, pero hay que cambiar el discurso, la narrativa que tenemos, la cohesión de discurso que se está teniendo en las diferentes áreas no es la mejor y eso es lo que está también de alguna forma empoderando a muchos criminales a poder salir a la calle y matar, vea, a plena luz del día. Es que ya no importa. Antes existía como un código de conducta entre grupos criminales. ¿Cómo es posible que van a matar a un sujeto en una motocicleta en los Chiles y desgraciadamente dos víctimas colaterales inocentes totalmente, una madre y una hija que pidieron el servicio del transportista, pues también salgan asesinadas porque querían matar al transportista? Entonces, hay un tema de pérdida de valores, pero más allá de pérdida de valores es de que tenemos que afinar ese discurso contra los grupos criminales. Sí, que ahora que mencionaba Don Randa el tema de la historia latinoamericana, pensaba un día de estos que estaba viendo noticias con mi mamá y pasó, ¿verdad? El hecho este de que dos motorizados llegaron y asesinaron a una persona en plena vía pública. Me dice, pero es que esto se parece a Colombia en los 80s, en los 90s, y ahora que usted lo menciona, ¿verdad? Primero es una guerra entre bandas con sicarios, luego ya vimos la historia colombiana con temas de candidatos a la presidencia, con temas de jueces, con temas de fiscales. Eh, Perdón si se lo pregunto así tan directo y no tiene la respuesta, pero ¿qué tan cerca estamos de parecernos a Colombia o a México? Ya hemos tenido fiscales amenazados, jueces que le han disparado, amenazas directas a los que de alguna u otra forma se encargan del tema de justicia. Eso ya se está, digamos, desbordando un poco. Ya hay amenazas a diputados, usted lo ha visto, que en los últimos meses se han establecido. Nosotros hemos tenido una cantidad, pero eh, inesperada de diputados que hemos tenido en protección y que tenemos en la actualidad en protección. Entonces está dando todo un caldo cultivo que asemeja mucho, digamos, a lo que sucedía en otros países. Y aquí también no muy largo, ¿verdad? El ejemplo centroamericano también es bastante bueno de referencia y entonces cuando vemos todas estas situaciones es cuando uno desearía que existiera esa cohesión de discurso, de entender que el enemigo no son los cuerpos policiales, el enemigo no son las instituciones públicas, sino que el enemigo es la criminalidad como tal. Sí, que ya casi vamos a hablar de cómo tiene que ser ese discurso o esa unión, ¿verdad?, de las fuerzas. Usted asumió en agosto de 2023, don Randall, y le tocó, ¿verdad?, esta ola de violencia tremenda. Yo le digo, usted es muy valiente porque usted además sale de frente a hablar, ¿verdad?, contra estos grupos de crimen organizado. En algún momento y ha temido en el puesto en el que está. Yo siempre que lo veo dando alguna declaración, liderando algún allanamiento, me pregunto, don Randall no tiene miedo, él como director del OIJ, de lo que está viviendo el país y lo que están generando estos grupos de crimen organizado. Mira, miedo todo el mundo tendrá miedo, ¿verdad? Pero yo no podría vivir mi vida siempre con miedo. Entonces, ¿qué vida sería esa? No podría tener vida. Entonces, siempre prefiero vivir con tranquilidad, confiado en el Señor, pero también con alguna dosis de precaución. El trabajo hay que hacerlo. Es que el momento histórico me puso ahí y yo tengo que asumir también la labor, pero no solamente yo. Hay muchas partes que les corresponde, digamos, asumir ese liderazgo y bueno. Eso es lo que a veces de pronto uno quisiera ver con mayor decisión. Don Randall, ahí, ahora nada más para devolverme un momento, usted decía diputados que han necesitado defensa, ¿verdad? Y protección.
¿Se sabe alguna cifra de cuántos diputados se han visto en ese escenario en donde han necesitado protección de parte de la Policía Judicial o los servicios que ofrece el Poder Judicial en ese tipo de escenarios? Mira, la ley es bastante celosa para dar datos. Lo que yo te puedo decir es que la cifra ya es más de un dígito a hoy. Ya más de un dígito de legisladores han necesitado protección. Más de 10. Bueno, qué fuerte, ¿verdad? En estos 2 años y el resto, ¿verdad? Lo que estamos Cosa que nunca había escuchando. sucedido, nunca ningún diputado había requerido anteriormente protección. Por dicha, no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es tema de amenazas de bomba en la Fiscalía, en la Universidad de Costa Rica, disparos también contra delegaciones de fuerza pública, del OIJ. Es preocupante eso y En por casas de eso jueces lo decía también. también, ¿verdad? Es preocupante lo que pasa, que por eso yo le preguntaba qué tan cercanos estamos de parecernos a Colombia o a México en la situación de criminalidad y vamos por ese mismo camino, Alejandro. Es que esa es la preocupación que tenemos. Pero está la Todavía policía falta bastante, judicial. pero en el momento en que maten a alguien, pues ahí yo sí te diría que ya estamos en una misma sintonía de otros países. Entraríamos en una etapa nueva del narcoterrorismo, ¿verdad? Narcoterrorismo. De hecho, estas amenazas de bomba al final fueron descartadas. No estamos todavía en ese tipo de terrorismo en Costa Rica, don Randall. Pues yo te diría que no se ha materializado de momento, ¿verdad? Nosotros hemos Ok. logrado intervenir, detener, hacer diferentes acciones para evitar de que se materialicen los casos. El último caso que intervenimos y evitamos que atentaran contra un miembro del Poder Judicial fue hará unos 7 días, tal vez, sí, 7 días. Entonces, lo que te digo yo es que se han dado, nos hemos dado cuenta y hemos operativizado y hemos evitado que suceda. Pero esto es casi que continua. Don Randall, hablando del tema del discurso, que usted ahora lo mencionaba, cuando uno le va a preguntar a quienes son responsables de la prevención de los delitos, ¿verdad? Que es el Ministerio de Seguridad Pública, ellos señalan una legislación débil, ¿verdad? El ministro de Seguridad propiamente habla de una Mira, legislación débil. yo te voy a decir eso, yo no lo compro tanto, vamos a ver, yo ya he participado en la redacción de más de 20 leyes, allí estuvieron en esa redacción tanto mi persona como don Fernando del ICD, también estuvo la ministra de Planificación, perdón, la ministra de la Presidencia en ese momento, doña Natalia, y también estuvo miembros estuvo la fiscalía, estuvo diputados, etcétera. Se han sancionado más de 20 leyes y no ha cambiado casi nada, ¿verdad? Entonces, creer o pensar que las leyes van a resolverlo todo es un error, pero tremendo. Vean, yo le voy a dar ejemplos a ustedes. En muchos países existe la pena de muerte y a pesar de eso existen los homicidios, existen los crímenes atroces. En muchos países existe legislación que, que de alguna forma sanciona bastante fuerte, digamos, los hechos criminales y puede que siempre siguen ocurriendo. Entonces, creer o pensar de que eso va a solucionar el problema, pues es un error. Aquí el problema es un tema de control territorial que no se está ejerciendo. Control territorial. ¿Qué más podemos hacer, don Randall, para no repetir este 2025 esas cifras que estamos registrando para que no empeore la situación de criminalidad en el país? Eh, Cuando yo lo escucho a usted hablar de contenido presupuestario, cuando lo escucho hablar, bueno, en algún momento también del tema de la legislación, que ha sido uno de los a ver, las justificaciones que han puesto algunas personas para señalar de por qué estamos con esta situación. No sé, es una percepción muy personal mía, por eso le pregunto, ¿se siente solo el organismo de investigación judicial en esta lucha? Vieron que nosotros tenemos el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, eso es muy importante. O sea, Pero de los poderes del Estado, don De Randall. las instituciones. bueno, yo te diría que la Asamblea Legislativa ha puesto su parte, ¿verdad? Ellos han hecho un esfuerzo bastante importante y encomiable, le han generado recursos a OIJ, nos han quitado amarras importantísimas. Todo esto, Fede, toda esta situación que estamos viendo fue por bueno, es que no puedo decir esa palabra en vivo, pero fue por una deficiente incorporación de los cuerpos policiales en la ley de finanzas públicas. Todo eso es lo que estamos viendo. Anteriormente a esto no teníamos esa problemática. Entonces, por una cuestión fiscalista que ocurrió en el año 98 y que incorporaron a todos los cuerpos policiales dentro de esa regla fiscal, es que estamos recibiendo todas estas circunstancias. Hasta ahorita, vean, hasta primero de noviembre del 2023 le levantaron a los cuerpos policiales esa regla fiscal y fue bastante engorroso poder acceder a que lo levantaran.
y ya estamos por lo menos tratando de comprar equipo, comprar herramientas para poder combatir la criminalidad. Anteriormente no podíamos ni siquiera, nos alcanzaba para reparar un carro, lo que sea. No nos alcanzaba el dinero para nada, porque nosotros no podemos trasladar un dinero de una cuenta a otra cuenta. Eso es tan sencillo como entender. Si usted, Fede, que Ujú. gasta, qué sé yo, gasolina o electricidad, no sé cuál carro utilizará, digamos que gasta 20.000 colones a la quincena o al mes, y usted decide irse caminando para hacer ejercicio, para hacer, digamos, un poquito de cardio, y pues usted al final del mes se gana esos 20.000 colones, ¿cierto? Y usted lo puede gastar en lo que usted quiera, o sea, pues, se puede comprar unas tenis, o se puede comprar o pagar la deuda de la casa, lo que sea, lo que usted quiera. Era tan ilógica esta regla fiscal que si nosotros ahorrábamos dinero en lo que era viáticos, en lo que eran horas extras, pues ese dinero no lo podemos utilizar para comprar equipo, como se hacía, como se han hecho hoy tiene 50 años, como se hizo durante 46 años. Entonces, esa problemática es la que tiene ahorita la mayoría de patrullas de fuerza pública, pues varadas, sin posibilidad de refacción. Ahorita ya de pronto estarán haciendo los movimientos para arreglarlas y un montón de cosas más, pero en esa situación nosotros antes agarrábamos dinero del narcotráfico, le decomisábamos y era invertido en la policía. Se quitó durante 5 años, entonces toda esa situación que estamos viendo ahorita es producto de esa decisión fiscalista de aquel entonces. Don Randall, ahora mismo Hacienda le está debiendo, digamos, al OIJ más de 9.000 millones de colones para crear una determinada cantidad de plazas. No sé si ustedes van a insistir con este tema. Hace algunas semanas usted le pedía al ministro de Hacienda que reconsiderara su decisión. Pero dice que no y está sentado, como decimos popularmente en la galleta, el Ministerio de Hacienda, de que no se puede por un tema de riesgo. Sí, dos preguntas. Si ustedes van a tomar acciones legales para que ese dinero les llegue por otra vía o, digamos, girar una instrucción ya desde la parte judicial para que Hacienda cumpla con lo que dice la ley del presupuesto del 2025, o si ustedes ya dan por perdido ese dinero y creen que lo van a recibir cuando diga Hacienda, que es cuando revisen que efectivamente se puede girar ese dinero porque ya no representa un riesgo en términos de la deuda y los riesgos cambiarios, que es lo que ha dicho el ministro, para congelar esos recursos. Mira, a mí lo que me extraña es que cuando dieron unas plazas el año pasado también a OIJ y el Ministerio Público fue la misma fuente de financiamiento, o sea, pago de intereses de la deuda, o sea, fue exactamente igual y no pasó nada, no ocurrió nada, en ese momento se dieron las plazas. Nosotros siempre vamos a apostar por la vía de diálogo, pero si se agota la vía de diálogo tenemos que buscar otra forma, pero eso es ya un presupuesto de la República aprobado, es ley de la República y hay un cumplimiento de deberes ahí y no hay una justificación técnica. Es que la Valora, parte, dígame que es por un tema de intereses, y pues yo todavía no la compro en este momento. ¿Valoran denunciar a Don Nogui o a los No, no, funcionarios o de acudir momento, a la sala como te digo, constitucional? vamos siempre a agotar la parte del diálogo, eso siempre está de primero. Que de hecho, don Randall, esto que hablábamos del presupuesto, ¿verdad? Es una de las muestras de una relación tensa, ¿verdad? Entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo durante los últimos meses. Incluso se calificó desde Casa Presidencial al Poder Judicial como la fábrica de impunidad más cara del mundo. Esto sucede, yo creo que el primer año no hubo tanta situación, no hubo tanta, ¿Dónde se da el quiebre, don Randall? perdón. ¿Dónde se da ese cambio, ese quiebre? Mira, yo te diría que yo lo veo, yo lo visualizo a partir de tal vez del segundo año, cuando ya los homicidios mantienen una tendencia que no van a cambiar y que iban en aumento, yo creo que empieza a generarse esta situación. No solamente eso, sumarle que la UEI desde septiembre del año pasado no nos quieren colaborar o nos han dicho que no pueden colaborar, para hacerlo más justo y más exacto. El tema del terreno de Limón, que nos los iban a donar, pues tampoco lo dieron. Entonces, se han dado ciertas situaciones que uno va viendo que en realidad pues, eh, muestra otra dinámica de gobierno muy diferente a la dinámica del gobierno que teníamos a principio del 2022. Entonces, es un cambio que se ha venido generando. En el 2022 no era tan claro, tan evidente, digamos, este distanciamiento que podría haber del Ejecutivo versus el Poder Judicial. No era tan así, pero ya a partir del 2000, finales de 2020, mediados de 2023, tal vez uno empieza a ver, digamos, ese distanciamiento. Tal vez cuando se genera la política de Costa Rica Segura Plus 2.0, allá en Guapiles, uno empieza a ver esa diferencia importante.
Don Randall, devolviéndome también al tema del discurso, porque no solo el tema de la legislación, sino también ha insistido Casa Presidencial en decir que ellos agarran a los sicarios y que salen al día siguiente de la cárcel. ¿Esa premisa es cierta? ¿Usted cómo se rebate eso? Si efectivamente es lo que está sucediendo o si es un asunto de que definitivamente no podemos parar la criminalidad y que efectivamente los sicarios sí están en las cárceles. ¿Cuál es la posición que tiene el OIJ con respecto a ese mensaje que se ha enviado desde Zapote? No, es que yo te puedo decir a vos, tenemos más de 150 personas detenidas en prisión preventiva que son de bandas criminales de Limón. Te puedo decir de que los diferentes sicarios, digamos, icónicos que hemos detenido en los últimos 2 años están en prisión preventiva también. Algunos que otros saldrán de prisión, no estarán en prisión preventiva, pero yo sí te podría decir a vos que si hacemos un repaso interno de los diferentes casos que el OIJ mediáticamente ha resuelto, la mayoría de las personas podrían estar en prisión preventiva. Que después les cambien las medidas es otra historia, pero así es. Vamos a ver, lo del tema de que todo el mundo esté en prisión, pues tampoco es factible, ¿no? Nosotros resolvemos un 43% de las denuncias y entran 110.000 denuncias al año, o sea, resolvemos, vamos a ver, unos 46.000 casos. Supongamos que no todos son primerizos, ¿verdad? O sea, no todos van a cometer un único delito. Pongámosle que hay unas 20.000, 30.000 personas imputadas al año. ¿Hay espacio para este, mantener en prisión preventiva a 20.000, 30.000 personas, aunque sean delitos menores? Yo tampoco lo veo. Y supongamos que sean los 8.000 que tenemos ya porque son delitos graves, delitos fuertes. ¿Hay espacio para 8.000 personas más en las cárceles? Tampoco lo veo. Entonces, hay que manejar, digamos, un discurso que permita generar opciones de salir de esta situación. El Poder Judicial, pues yo no lo defiendo, es un tema de jueces, de valoración de prueba, cada quien lo hace. Yo sí te puedo decir que con la experiencia que tenemos del grupo de TAN, por eso que estamos ahorita en Batán, del grupo de TAN, pues tenemos a 25 personas en prisión preventiva, del grupo del Valle tenemos como 20 personas en prisión preventiva, del grupo del Diablo, cuando la ciudadanamos a finales de diciembre del 2023 creo que era, hay más de 20 en prisión preventiva, más lo que ese año 2023 les logramos detener, que eran más de 45 personas, 38 de ellas están en prisión preventiva. Entonces, cuando usted empieza a sumar y sumar y sumar, pues hay una gran cantidad de personas en prisión preventiva. O sea, el tema no es la prisión preventiva y lo tenemos claro con el ejemplo de Punta Arenas. En Punta Arenas, en el año 2023, logramos meter en prisión preventiva casi que a todos los cabecillas de Punta Arenas, de los grupos criminales de Punta Arenas. ¿Qué pasó? Que pues un año después salen de la prisión preventiva porque la prisión preventiva dura ordinariamente un año. Y ya cuando salen, se da ese repunte de homicidios en Punta Arenas en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Tuvimos que ir en julio, otra vez con una operación Pacífico, para que se pudiera disminuir la cantidad de homicidios en Punta Arenas. Y no solamente eso, resolviendo casos. Se resolvieron varios casos de Esparza, por ejemplo, y ya la situación se normalizó en Esparza, ya no hay tanto homicidio también en Esparza. Lo mismo nos sucedió en Turrialba, lo mismo nos sucedió en Santa Cruz, en Nicoya. Hemos venido sacando gente, y no sé si ustedes recordarán del Ángel de la Muerte, que era un sujeto que estuvo bastante ligado a casos, pues está ya con prisión preventiva, yo creo que está condenado hasta otro sujeto, alias Cacamono, en Nicoya, que era el que nos generaba una cantidad importantísima de homicidios detenidos y en prisión preventiva. Entonces, decir el tema de las puertas repartidas, yo puedo decir que también puede ser, no es que la del Poder Judicial sea tan perfecto, pero achacarlo todo eso tampoco lo veo. Es que hay temas, digamos, de inversión social que no se están dando en este país. ¿Qué oportunidades tienen las personas que están en Limón y en Punta Arenas para subsistir? O sea, ¿con qué van a subsistir un joven que ahorita tiene 14, 15, 16 años de edad, que no está en la escuela, que no está en el colegio, que no encuentra un empleo formal, que tiene que estar dentro de la informalidad? Y estando dentro de la informalidad en Punta Arenas, en Limón, ninguna empresa tampoco se va a trasladar sus operaciones allá porque tiene más costos, tiene que pagar seguridad, tiene que pagar, digamos, otros costos extra, pues no hay aquí en San José, aparte de lo que es evidentemente el transporte y el traslado, pero también no existe la mano de obra calificada. Entonces, cuando todas las situaciones se están generando, pues evidentemente hay un faltante, y no de este gobierno, de muchos gobiernos atrás, en lo que respecta a Punta Arenas y Limón. Esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces, allí hay un poco de atención que hay que trabajar. Vean ustedes Heredia. Heredia, si la memoria no me falla, pasaron de 43 homicidios en el 2023 y bajaron a 37 homicidios, más bien, en el 2024. 37 Heredia.
y Heredia es populosa, ¿verdad? Es una provincia con una cantidad importante de personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Restemos los homicidios que se dan en Sarapiquí, que esos homicidios más bien corresponden a toda la parte del litoral Atlántico, Vetar Norte, por así decirlo. Ya lo que tenemos en Heredia, en los 9 carteles restantes, lo que tenemos son una cantidad ínfima de homicidios, son como 17 homicidios o una cuestión así por decirlo, no llega ni a 20 casos. Pero ¿qué condiciones tiene Heredia? De las 9 municipalidades que quedan restantes, quitando Sarapiquí, 8 de ellas tienen policía municipal y policía municipal aguerrida, policía municipal que invierte. Aparte de eso, pues Heredia tiene los mejores índices en lo que es educación escolar y educación también de colegio. Y además tiene muchas universidades. Cuando usted ve Heredia, ¿cuántos precarios usted recuerda así de Heredia, así, a vuelo de helicóptero? En Guararí también. Guararí, Aparte de eso, de otros dos. no, Heredia no, No, no se me No, ocurre. ¿verdad que nadie se acuerda? no. Ahora sí, si yo le digo, deme precarios de Limón, Ahí sí hay varios. hay Ujú, varios, ¿verdad? Usted no puede empezar a decir, podemos hablar de Cineguita, podemos hablar ujú. de diferentes lugares que lastimosamente pues están en una situación bastante complicada, Atlántida, etcétera. Entonces, no es lo mismo, o sea, y cuando vos ves Heredia, la delegación regional de Heredia, de OIJ, es la que más casos de microtráfico saca en el país. Fueron como 70 y resto, y la mayoría son en Guararí. Pues también está dominada la zona de Guararí. Y cuando vos ves también, bueno, Heredia también es una provincia de dormitorio. Muchas de las personas que trabajan aquí en San José o en Alajuela duermen en Heredia, jueces, fiscales, defensores, agentes de investigación, etcétera. Hay una gran sinergia entre los cuerpos policiales de Heredia, etcétera. Entonces, cuando usted ve el fenómeno de Heredia, entonces uno se explica por qué esto no se va a acabar en el corto plazo, Fede. No, Porque simplemente es un círculo no hay vicioso. esa inversión social como si la tiene Heredia. Es que en Heredia usted va y encuentra trabajo relativamente rápido. En Limón o en Punta Arenas te va a costar conseguir trabajo. Entonces, ¿dónde se van a instalar las grandes empresas de zona franca y todas las demás? En Heredia. Vaya usted a Belén para que vea la gran cantidad de Claro. empresas, de condominios, etcétera. Entonces, ahí hay una respuesta que se está generando y que es esa exclusión social la que lo está convirtiendo. Entonces, esos jóvenes que están ahorita en Punta Arenas y en Limón, que antes se dedicaban a delinquir en lo que era delitos contra la propiedad, ahora se dedican a delinquir en lo que es delitos contra la vida. Y los números son muy claros. Cuando se ven los números de delitos contra la vida, se ve que año con año vienen en aumento los delitos contra la propiedad, mientras que los delitos contra la vida vienen bajando. Y ahí se puede explicar en buena parte por qué están bajando los delitos contra la propiedad aquí en Costa Rica. Cuando yo era investigador en Liberia, que no me tocó ir a trabajar en Liberia como investigador, a mí me asignaban los casos de guardia. Y los casos de guardia eran atender a accidentes, homicidios, cosas así. Pero cuando no habían de esos, me asignaban los casos cercanos a donde yo trabajaba. Y eran casos de delitos contra la propiedad. Y generalmente los jóvenes menores de 18 eran los que cometían los robos de bicicleta, se metían en una casa y robaban una lora o un Ujú. animal, o se metían en una casa y robaban un tele, cosas así por el estilo. Eso era lo que sucedía hace 26 años que yo inicié como investigador acá. Ahora no, ahora los jóvenes prefieren irse de gatillero o irse en una labor, digamos, menos edificante, porque van a tener una cantidad de dinero mucho mayor a lo que tendrían si son ladronzuelos de bicicletas. Y no solamente se llevan premios de índole sexual. Si matan a alguien, pues les consiguen a una muchacha ahí para que tengan relaciones o cosas así por el estilo, que el mismo grupo criminal les genera como bonificación a lo que están haciendo. Entonces, sí, pues lastimosamente esa es la realidad que estamos viviendo en, digamos, Limón y Punta Arenas, y de rebote San José salió afectado, porque al ser tanta la preocupación con Limón y Punta Arenas, pues hemos tenido que sacar mucha, pero mucha gente de San José para que vaya a hacer frente a la problemática. Tanto así de ahorita hay 80 gentes en Batán y todos son de San José. Entonces, también se abre un flanco aquí en San José y entonces se nos aumentan los homicidios en San José también. Si se tapa un hueco para tapar otro. De hecho, escuchándolo atentamente, don Randall, es un círculo vicioso, ¿verdad? Porque usted también nos contabilizaba a todos los que están en prisión, pero cuando estos entran a prisión, alguien tiene que asumir el poder afuera.
y cuando estos salen de prisión preventiva quieren ir a recuperarlo y se vuelve a armar la guerra. Y en medio de ese reclutamiento se están llevando menores de edad también por lo que usted nos contaba, porque la desigualdad impulsa o empuja que estos menores terminen trabajando en esto, que de hecho a mí se me paró el pelo, Alejandro, creo que vos hiciste la nota con un menor de 10 años vendiendo droga, ya en el crimen organizado. Es muy triste lo que está viviendo nuestro país. Don Randall, ¿se sabe cuánta gente en Costa Rica está trabajando en el crimen organizado y si tienen el dato de menores de edad que hayan ustedes pues generado un aproximado? Mira, hay un problema grave con el tema de la estadística de menores de edad. La ley no nos permite llevar contabilización de nada, nada en Mm. absoluto. Yo te puedo decir a vos ahorita, a lo que recuerde, la cantidad de menores que hemos tenido, digamos, que han estado vinculados en casos, pero a lo que yo me recuerdo, porque la ley no nos permite eso. Ya es una situación que ya he hablado, digamos, por dicha con una diputada para que nos ayude a modificar esa ley, pero esa es la problemática que hay también con menores. Al no haber estadística, no sabemos si va en aumento, si va en descenso, pues todo indica que va en aumento. Una vez hicimos una revisión para una visita a la Asamblea Legislativa para el tema de menores, de reforma a la ley de penal juvenil, y vimos que sí, en el caso Punta Arenas, efectivamente está en aumento la cantidad de casos que son de menores, pero tuvimos que agarrar todos los expedientes, yo tengo que revisarlos uno a uno a mano para poder obtener ese dato, y es un dato que no puede estar en ningún sistema de cómputo. Entonces, ese dato se va a desactualizar y se va a perder. Entonces, esa es la parte principal, digamos, con el tema de menores de edad. Ahora, con la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? El tema de cuánta gente ya, más allá de los menores que me dice que no tienen data. Hemos logrado desarticular, y esto hay que decirlo y agradecerlo bastante. De las 287 grupos criminales que teníamos hace 3 años, en la actualidad nos quedan 130 grupos criminales. Hace poquito, hace un día, logramos desarticular a una de las bandas que estaban ahí asociadas a estos grupos criminales. La otra semana vamos a desarticular otra banda más y la siguiente semana vamos a desarticular otra banda más grande. Así vamos, cada semana estamos tratando nos ponemos de meta desarticular grupos grandes. Pero si vos tomás en cuenta las semanas del año, y pues las semanas del año hábiles que tenemos para poder trabajar, generalmente van a ser 48 porque van a haber 2 semanas de fin de año más la Semana Santa que difícilmente se va a poder operativizar. Entonces, lo que nos quedan de restantes son más o menos 48 semanas. A este ritmo, para los 130 casos que tenemos en investigación, pues nos quedan unos 3 años de sacar grupos criminales todas las semanas para llegar a cero, y nunca se va a llegar a cero. Entonces, es un tema complicado. Yo te puedo decir que usted saca el cálculo, eran 287 por un promedio de 20 personas, de 20 a 25 personas por grupo criminal grande. Entonces vas a darte cuenta que estamos hablando de unas que 6.000 personas, 7.000 personas vinculadas a siete grupos mil criminales. Más de 7.000. Más de 7,000 por ahí. Sí, sí, es grave lo que estamos viviendo. Pero ahorita lo que nos quedan son 110 y 20 que no hemos podido siquiera entrar a trabajarlos. Ok, ok. Don Randa, yo tengo dos preguntas nada más muy puntuales. Una es, ¿qué es la última información que se tiene de Alejandro Arias Monge, alias Diablo? Que pues ha sido una dificultad para detenerlo. Incluso se ha criticado hasta cierto punto a la policía judicial por no poder atrapar a esta persona. ¿Qué se sabe de ese caso en particular y de esa detención que tiene pendiente OIJ? Sí, lo que pasa es que nosotros no solamente estamos con este sujeto, ¿verdad? En algún momento de la historia Sí. tuvimos que priorizar y era o tener un batallón de gente detrás de este sujeto o tratar de ver cómo hacemos para disminuir la cantidad de homicidios resolviendo casos. Nos decantamos por esta segunda opción. Hay un grupo que lo tiene como objetivo y en algún momento se va a sacar de circulación. Vea, nosotros nos propusimos el año pasado sacar de circulación a la mayoría de capos, por así decirlo, relacionados a grupos criminales del Limón y se logró. Se sacó, digamos, de circulación a la H, se sacó de circulación a la banda de Tony Peña Russell, se sacó de circulación al grupo del Valle, diferentes grupos grandes, el grupo de TAN, todavía nos falta el sujeto de TAN de detener, pero también figuras icónicas que habían costado en su momento, como Macho Coca o Shock, en una coordinación con ella, pues ya también se lograron sacar de circulación. O sea, hemos logrado hacer una barrida importante en lo que son los principales presuntos cabecillas de Limón. Entonces,
Este sujeto diablo, pues al final va a ser el punto negro o el punto rojo si quiere verse sobre la sábana. Se va a sacar en algún momento de circulación. Lo que pasa es que tiene que estar en Costa Rica para hacerlo, ¿verdad? Ese es el detalle. Todos los que han estado en Costa Rica, pues nosotros hemos detenido acá, pero si no está acá, ¿qué puedo hacer yo? No puedo invadir Nicaragua para ir a detener a este sujeto, ¿verdad? Donde creemos que pueda estar. Entonces, es complicado, o sea, no es tan sencillo como uno quisiera. Y nada más de mi parte, don Randall. Usted hace algunos días decía que OIJ debía poder investigar también miembros de supremos poderes o poder tener actuaciones un poco más de Eso no lo libertad. digo yo, lo dijo don Walter Espinosa en su momento cuando estaba vivo. Imagínense que eso fue hace como 3 años, porque yo estaba subdirector general en su momento y fui a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y expusimos la necesidad de que OIJ investigue a los miembros de los supremos poderes. Cuando me correspondió ahora sí como director interino en la Asamblea Legislativa, también lo mencioné y nuevamente como director general, ya ahora sí en propiedad, también lo mencioné en la Asamblea Legislativa. Ahora que es cuando los compañeros, déjame buscar más bien el texto que me pasan los compañeros de anticorrupción, que me dicen que ya que quedó un punto muerto lo de lo de doña Marta, porque ya pasó a ser ministra. Dame un momento para buscar exactamente el texto. El caso Barrenador se El caso refiere. Caso Barrenador, Barragán, sí. sí, claro. Sí, sí, porque ella ahora pasó a ser ministra de Planificación y tiene inmunidad. Aquí está. Este fue el comentario que me obligó a mí poner ese tweet o ese ex. O sea, ahorita no sé cómo se llama. Dice, muy buenos días, jefe, para saludarlos y comunicarles que de momento todas las diligencias del caso gobernador han quedado paralizadas por el nombramiento de ministra de la señora imputada, por lo cual cerraremos sin trámite las diligencias pendientes a espera que se resuelva la situación. Muchas gracias. Lo muerto el caso. O sea, esta situación lo que generó fue que el caso Barrenador, pues ahí quedara listo para que se pudiera, digamos, tramitar en una vía que no es nada inmediata. ¿Por qué digo que no es nada inmediata? Porque anteriormente las diligencias, la iniciativa la llevaba OIJ. Cualquier situación que nosotros ocupáramos simplemente se lo comunicábamos a la fiscalía y procedíamos nosotros. Si nos dábamos cuenta de una situación de que hay una entrevista o una reunión entre dos posibles sospechosos, nosotros vamos, nos disfrazamos, nos tratamos de formar parte del lugar y que no se den cuenta que estemos ahí, pero ahora cualquier inteligencia, hasta pedir una cámara de video o lo que sea, tenemos que pedirse a la fiscal general, que puede ser que esté en el país, puede ser que no esté, o puede ser que esté ocupado o lo que sea, y no va a ser inmediato, porque si se va a perder la evidencia, pues esa es la falta de inmediatez que estamos ahorita viviendo con el tema de los supremos poderes. Y vea, yo le voy a decir una cosa, nunca en la historia de Costa Rica una persona que esté vinculada a los supremos poderes de la República ha sido juzgada en su momento por el fiscal general que lleva el caso y por la sala tercera, que es la que le correspondería llevar el caso a juicio. Entonces, nunca ha sucedido eso. Yo recuerdo de pronto a don Farid Yales que lo habían condenado, pero en la vía ordinaria, no en la vía esta excepcional que existe para los supremos poderes. Entonces, esa es la problemática grave que existe de que todo el caso barrenador que se tenía, pues quedó ahorita en punto muerto. Que de Y a hecho, pesar de que se pueda resucitar o a pesar de que se pueda volver a trabajar, ya no va a ser lo mismo porque esa inmediatez que se requiere para investigar se pierde. don Randall, nada más para especificar en esto, ¿verdad? Entonces, con ahora doña Marta Esquivel como ministra, con inmunidad, con usted la imposibilidad de investigar miembros de supremos poderes, para decirlo así, se entorpece ya caso Barrenador, se enfría, muere, para que la gente lo entienda así Ven claramente. pocas posibilidades de avanzar en esa investigación ahora. Sí, muy poca la verdad. Muy pocas. Don Randall Zúñiga, director del OIJ, le agradecemos estos minutos aquí con Punto de Encuentro. Nos parecía, Alejandro, importante tenerlo para arrancar el año. Un mensaje final, don Randall, ¿qué le dice a la ciudadanía con toda la expectativa que tenemos en este 2025 luego de 2 años tan violentos como los que acabamos de pasar? Vea, independientemente que se nos quieran dotar de recursos, independientemente que se nos quieran coadyuvar en la parte discursiva con el tema de la criminalidad, OIJ está muy comprometido con el país. La historia no va a juzgar a OIJ, que cuando el país estuvo en el momento más álgido de mayor problemática, OIJ le dio la espalda al país, todo lo contrario, siempre vamos a tratar de dar ese paso al frente. Somos el mejor aliado que pueda tener el gobierno, eso quiero dejarlo así claro.
y siempre estamos dispuestos a colaborar y a trabajar con Fuerza Pública, a como lo hemos hecho durante 50 años de historia de la institución. A pesar de eso, también reconocemos que existen diferentes situaciones contextuales que están afectando la investigación criminal y bueno, aparte de eso, no somos de dar excusas o culpar a otras personas de la labor. Nosotros siempre respondemos por lo que hacemos. Yo perfectamente aquí podría decir que, bueno, me faltan plazas o que me renunciaron personales de élite o que, digamos, nos retiren fondos, haciendo quien sea, pero no somos de dar excusas. Nosotros trabajamos y resolvemos con lo que podemos y con lo que tenemos. Sin embargo, ¿qué necesidad hay de esperar 3, 4, 5 años a recomponer lo que está viviendo el país cuando un tiempo mucho menor lo podríamos hacer? Pues esa es la dicotomía que estamos viviendo en la actualidad. Hoy Jota sigue con la misma, con el mismo ahínco y esfuerzo para trabajar por Costa Rica. Y yo como director general de OIJ, pues no me voy a postular a un puesto para después venir a dar excusas o culpar a otras personas de lo que puedo o no puedo hacer. Entonces, para mí particularmente, pues siempre existirá esa disposición de poder luchar por este país y yo sé que todos los compañeros y compañeras estamos también en la misma sintonía. ¿Qué es lo que sucede? Ellos ya tienen una carga de trabajo bastante grande, bastante importante. Hemos sacrificado hasta recursos propios. Se han quedado compañeros sin pagarles, digamos, la quincena de fin de año. Se han quedado compañeros con las horas extras, digamos, pagándosele 3 meses después por un tema presupuestario. Pues hay temas que efectivamente van a afectar, porque entre más operativa hagamos, pues más gastos se van a generar y eso hay que cubrirlo de alguna forma. Entonces, hoy Jota no va a echar esto para atrás, vamos a seguir adelante, pero quisiéramos que exista toda una unión de país y entender, a como lo entendió Colombia, a como lo entendió México, que aquí, si no hacemos algo rápidamente y tomamos decisiones, quienes tomarán decisiones son los grupos criminales como hacia nosotros. Don Randall, muchas gracias por esta conversación tan sincera. Lo agradece. Yo sé que nuestra audiencia era don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial con nosotros. Cerramos así, Alejandro, este punto de encuentro. Próximamente más conversaciones. Así es, nos vamos y quédese en sintonía porque vamos a seguir con estos espacios con diferentes personalidades también de nuestro país.